Bueno, ahora sí, iniciamos. Me disculpan el retraso, pero ya estamos aquí listos para empezar. Les presento al doctor Juan Manuel Alfaro, endocrinólogo pediatra de la Universidad de Antioquia, del CES, y trabaja con nosotros en la Fundación Clínica Nobel en la ciudad de Medellín. Es un tema muy especial porque cada vez tenemos mucho más niños obesos, cada vez tenemos, y la obesidad definitivamente influye en toda la patología ortopédica, tanto en la de trauma como en muchas de las enfermedades como tenemos deslizamientos, escoliosis, lleno valgo, enfermedad de Blount, etc. De ahí la importancia de tratar este tema. Pues la obesidad, hoy en día nos hemos vuelto muy permisivos con ella y la idea es un jalón de orejas porque es algo que en realidad tenemos que prestarle mucha atención si queremos unos buenos resultados en ortopedia. Entonces, los dejo con el doctor Juan Manuel Alfaro. Bueno, muy buenas noches. Gracias por su presentación, profesor, muy amable. La intención es poder organizar algunos conceptos que disfruta el pediatra a través de ustedes con el trabajo conjunto y la obesidad como componente de una epidemia universal que más o menos tiene unos 35 años de evolución. Ok, nosotros en compañía pues del trabajo ortopédico disfrutamos con frecuencia temas. Vuélvete un poquito más para atrás. Eso, por acá. Eso, para quitar esto. Vamos a hacer esto acá. Eso. Ok, gracias. De muchas maneras, el trabajo entre ortopedia y pediatría se puede juntar, se puede unir. Aquí he señalado un derrotero sencillo para ofrecerles la introducción. Siempre nos hemos encontrado a través de muchas enfermedades metabólicas, displasias esqueléticas, osteogénesis imperfecta. Hemos sido muy amigos con el hipotiroidismo y el trabajo que ustedes hacen con nosotros. Nosotros tenemos problemas de la maduración esquelética con hipocrecimiento y también un viraje a la derecha, tenemos problemas con el uso de hormona de crecimiento y los deslizamientos epifisiarios. No es lo más común, pero hay que mencionarlo. Sin embargo, hoy queremos entendernos un poco con la obesidad. En realidad, en el tema de la obesidad hay puntos muy claros para considerar en conjunto, pero vamos a hablar un poquito de la fisiopatología y cómo tenemos una unión grande a través de vías moleculares. Así que a manera de introducción, yo los invito a pensar que estamos compartiendo un tejido que es similar, que es la célula mesenquimal. A partir de esa célula mesenquimal, nosotros tenemos el derecho a considerar que formamos el tejido blanco adiposo. El tejido blanco adiposo es el tejido fundamental de nosotros, considerado en el aumento, en las piernas, en los brazos. Y el tejido blanco adiposo tiene una transformación bien bonita porque a partir de células mesenquimales, el adipocito se convierte en un adipocito lipídico, una gota muy grande de lípido y muy poca o ninguna mitocondria de interés. Y este es para nosotros el punto de hoy. Sin embargo, en los años recientes el adipocito blanco se puede transformar en un adipocito de transición y retornar a un adipocito beige. Y el adipocito beige es una grasa que tiene el recién nacido en la zona interescapular diseñada para liberar calor y no para almacenar energía. Pero el punto aquí es decirles que el adipocito es punto de partida a través de células mesenquimales. Entre 1997 y el 2007, el tejido adiposo, que venía siendo visto como un elemento más de la estructura corporal, pasó a ser un elemento fundamental cuando se le descubren las primeras adipoquinas que produce y que ya son hormonas. La leptina descrita, que fue la primera en 1994, y después vinieron otras tantas que están aquí mencionadas. En tanto que se olvidó que el tejido pardo adiposo desaparecía, pero cosa que no fue cierta, lo dejamos a un lado y nos dedicamos a hablar del blanco. El tejido blanco adiposo
es fundamental y se debe considerar como un sistema endocrino individual que interactúa con muchos otros. Les presento al adipocito estrella de hoy, que se llama el adipocito marudo, cargado de una gran gota lipídica, enorme gota lipídica, y una probable mitocondria por ahí en algún lado. Y si revisan la gráfica se dan cuenta que el contexto de este tejido es un contexto exageradamente plural. Para nosotros, en muchas ramas de la pediatría o en muchas áreas del crecimiento, aquí está el panel de las hormonas derivadas del tejido adiposo, pero si miramos un poco en contexto, hay gran rama inflamatoria, hay factor de necrosis tumoral, hay interleuquinas, y por supuesto existen algunas condiciones como la leptina, que es una gran hormona, y una de ustedes que se llama osteopontina, que también revisaremos más adelante. Esto entonces sirve para decir que estamos frente a un tejido que se considera un sistema. Es un sistema verdadero con vías, señales, genes, receptores, mutaciones y todo lo que tiene un sistema endocrinológico. Si volvemos atrás un poco, aquí está el adipocito maduro con su presentación. Este adipocito maduro, en el papel que pueda jugar a través de la obesidad y la relación con el hueso, es declarado. Observen ustedes que si adoptamos la vía que llamaremos periférica, a partir de adipocitos maduros interactuando con células de la médula ósea, el adipocito se ancla como tal, pero en algún momento su relación se deriva hacia los osteoblastos, y observen cómo los osteoblastos tienen receptores para la leptina, y en esta vía se puede llegar a la constitución de la corteza ósea. En la vía que se podemos llamar o que la podemos definir como central, el adipocito entra en interacción a través de la leptina directamente con los receptores de leptina hipotalámico, y estos hacen una derivada distinta, pero todas conclusivas hacia la constitución de tejido esquelético, en este caso trabecular. Entonces nos estamos entendiendo a través de una célula que es compartida, una célula mesenquimal y un tejido adiposo que no está para nada lejos del esqueleto. Aquí en la parte derecha del trazado pues se ve lo mismo, hablando del mecanismo periférico o del mecanismo central. Y si lo revisan desde esta óptica, que es mucho más para ustedes que para mí, pues vuelve y toca la célula mesenquimal, una célula mesenquimal que adquiere una madurez específica y que se va directa a ser adipocito, la columna de la izquierda, pero si observan el adipocito en la parte central, este mismo puede perfectamente dirigirse en este sentido a través de interleuquinas y factor de necrosis tumoral hacia la vía RANK, y por la vía RANK interactuar directa o indirectamente con osteoclastos. Entonces, este es un nuevo elemento, para mí fue nuevo a través de esta revisión poder decir que el tejido adiposo humano es un tejido interactuante con la estructura esquelética, tanto en la forma del hueso trabecular como el hueso ya de otra constitución. Y la principal llamada de atención en el punto de hoy es la leptina. Un paréntesis para decir que la leptina es una hormona directa del tejido blanco adiposo y es la principal hormona producida por el tejido blanco adiposo, y es proporcional a la cantidad. Si yo tengo más cantidad de grasa blanca, tengo más leptina, y la leptina tiene funciones tanto endocrinas como ahora en el ortopedia. Aquí tenemos entonces sobre el lado izquierdo una imagen sencilla que dice la interacción entre células estromales, osteoblastos y osteoclastos, pero en el centro de la diapositiva queda claro, en ese momento de la vida pediátrica, en el momento en el cual un niño busca el acopio mineral óseo, que lo consigue a través de los años tempranos durante la pubertad, la leptina y lo que llamaríamos el factor adipogénico normal del humano está perfectamente relacionado con la característica cortical del hueso. Dicho de una manera más concreta, hasta este punto, el manejo de la grasa normal introducida en un niño como parte del desarrollo es parte fundamental del desarrollo esquelético y no debe ser vista como un enemigo. Eso hasta aquí. Sin embargo, hay otras moléculas. Esta es una molécula un poco más nueva, diría yo, más nueva en el conocimiento mío, pero tan antigua como en 1979, se llama osteopontina, y si revisamos su estructura vuelve, al igual que la leptina, vuelve a expresarse en osteoblastos y osteoclastos, es decir,
al menos ya tenemos dos moléculas bien definidas, derivada una de la grasa, la otra no tanto, que interactúan con la conformación del tejido esquelético. Y aquí tenemos claridad sobre la resistencia, la estructura ósea, y el dato con la osteopontina es que crece en la misma cuantía en que crece el tejido adiposo blanco adiposo y participa en condiciones de extremidad o en condiciones de exageración en esteatosis hepática, inflamación y fibrosis. Estas diapositivas han mostrado entonces que el tejido adiposo para ustedes y para mí no puede ser diferente a un tejido que participa en la contextualización, si es del caso, de la arquitectura del esqueleto humano. ¿Por qué es importante esta reunión? Rápidamente, es importante esta reunión porque a criterio de la Sociedad Colombiana de Endocrinología, aproximadamente la mitad de la población colombiana ya tiene sobrepeso o obesidad. Y si vamos en concreto, hasta 4.5 millones de colombianos estamos en el rango de obesidad. Eso en un nivel general. Y si tocamos el nivel de la pediatría, nosotros tenemos un inmenso problema con la obesidad porque el riesgo de sobrepeso en la población pediátrica colombiana llega a ser aproximadamente, para que redondeemos, entre el 15 al 20% según la distribución por edades. Ser obeso en el contexto colombiano hace una representación de un gasto al sistema de seguridad social muy alto, 5%, y tan importante es que en el COMPES vigente que arranca en el 2015 y termina en el 2025, hay una estrategia de prevención para hablar de obesidad y para tratar de ofrecer herramientas terapéuticas. Esta diapositiva, tomada un poco de la literatura foránea, muestra que en el mundo la situación pediátrica no es tan sencilla. Hasta 43 millones de niños y preescolares a través del mundo tienen rango de sobrepeso o obesidad. Y este sobrepeso o obesidad, por favor, revisen la vertiente ascendente. Ha sido una epidemia enorme a partir del año 2000 en adelante. Lo mismo sirve decir que en algún momento de los años anteriores nos encontrábamos estas dos disciplinas del saber, porque nos decíamos a sí mismo que algunas enfermedades esqueléticas eran facilitadas por la presencia de obesidad. En lo que sigue de la presentación les voy a contar de qué otra manera vamos a interactuar entre ortopedia, endocrinología y pediatría para poder decir que la obesidad es una epidemia con amplitud generalizada. ¿Qué pasa entonces cuando nos tornamos epidemiológicamente gordos? Esta es una diapositiva pediátrica, arriba tiene un componente sencillo donde dice que si yo incremento por media unidad el índice de masa corporal, le abono fuertemente al riesgo de una cosa que se llama síndrome metabólico, que si bien fue descrito en adultos en 1945, nosotros estamos ahora llenos de niños con síndrome metabólico, caracterizado por dislipidemia, hipertensión, aumento del perímetro abdominal y una terrible resistencia a la insulina. Pero la obesidad es una enfermedad crónica y cuando uno revisa a un paciente pediátrico obeso, uno está enfrente de un paciente que ha trajinado por unas etapas obesogénicas. El primer panel dice, bueno, yo siempre pongo el ejemplo a los estudiantes, este es su hermanito que tiene 6 años, este es su hermanito que tiene 12 y este es su hermanito que tiene 18. Primeros años de ser obeso, o sea, mis primeros pasos en obesidad, soy inflamado. Inflamado puro. Más adelante, si yo no coacciono la obesidad, modifico moléculas inflamatorias muy poderosas, entre ellas todas las que tienen que ver con la resistencia a la insulina, y observen que se genera el primer pronóstico para la vida adulta desde la vida pediátrica, que es el pronóstico cardiovascular. Seguidamente, si soy capaz de ir más allá y permito que la obesidad se exprese a condiciones severas, termino hablando de su hermanito que pasó 15 años obeso y que ya tiene lesión aterogénica o lesión vascular temprana. Al extremo de la derecha, que era raro en la pediatría, para encontrar diabéticos tipo 2, producto de la obesidad pediátrica, pero ya los tenemos. Entonces, en este trajinar crónico, que es como la transformación real de la enfermedad, podemos decir un primer costado, obesos sin síndrome metabólico, y un segundo costado, obesos con síndrome metabólico,
característicamente con perímetro abdominal aumentado y, por qué no decirlo, con un efecto ahora sí directo de la resorción ósea. Entonces, cuando yo hice esta reflexión, dije, bueno, pero al principio les conté que la grasa era importante, era necesaria y era estructural en el hueso. Pero cuando la grasa se sale y se genera una expansión mórbida, nos trasladamos al proceso patológico de la grasa sobre el hueso. Esta es una imagen bien bonita de cómo quisiera uno vivir la vida sin llegar al extremo de la derecha. Estos son mis preadipocitos. Cuando me fui generando más grande en un proceso fisiológico, los maduré y se vascularizaron, llegaron a un límite de expansión y pude haber detenido mi proceso obesogénico, me pude haber detenido ahí, pero si no lo hice, me lancé a la derecha y observen que el adipocito directamente se relaciona con macrófagos y se relaciona con inflamación y se relaciona con fibrosis. Esta es la misma metamorfosis de la lámina anterior, pero expuesta tisularmente hablando. Por lo tanto, yo mismo me hice esta pregunta cuando desarrollé el tema en estos 2 meses, tal vez, 2 meses y medio. Para mí era controversial venir a hablar hoy aquí de adiposidad, habiendo leído primero que la adiposidad era normal para expresar cómo se maduraba un hueso y cómo se constituía con resistencia. Luego hice yo mismo esta pregunta y la traté de contestar durante la preparación de la charla. ¿Hasta dónde y hasta cuándo se hace necesario que la ganancia de peso sea beneficiosa o sea dañina para el niño? No cabe duda que es beneficiosa porque permite, por ejemplo, que la mujer haga el desarrollo sexual normal, el desarrollo biológico de la transición en su pubertad. Pero no cabe duda que la distribución de la grasa me dio la primera respuesta y probablemente la mal distribución de la grasa, específicamente en el perímetro abdominal, es lo que empieza a señalar a la grasa como un factor lesivo en la estructura del hueso. Por eso aquí un poco en remarcado se puso que sí se reconoce una relación inversa entre el sobrepeso y el área transversal del antebrazo. Lentamente me voy entrando en un terreno que es muy de ustedes y no mucho mío, y es las características del esqueleto de un sujeto que tiene obesidad. Voy lentamente también colocando algunos apuntes de la literatura que son los que más soporte le dan a una presentación como esta. Y en tanto yo tengo un patrón de depósito de grasa regular normal, lo único que estoy haciendo es dándole un beneficio al hueso. Pero si el patrón se me escapa a formas viscerales, subcutáneas o intramuscular, el esqueleto empieza a tener dificultades. Y son dificultades características. La que más encontré, en tanto yo tengo un depósito visceral de grasa, el efecto va a ser un efecto negativo sobre el hueso. Si el depósito es subcutáneo, como suele ser la característica de la grasa blanca en una niña en desarrollo, ello va a actuar positivamente a favor de ella. Son acciones negativas porque se atenta contra el hueso cortical de modo patológico y pudieran ser acciones proactivas o positivas cuando se encuentra una grasa de distribución bonita o de distribución graciosa, sobre todo en una niña. Pero miren qué llega a pasar desde el punto de vista de la grasa para ustedes y para mí cuando yo entro en ese trastorno profundo pediátrico que es el síndrome metabólico. Cualquiera de las vertientes que revisen en esta observación, yo escogí 2, que es la primera, la segunda y la cuarta, me coloca a mí en el fenómeno de discutir con ustedes cuánto de dañino es para el hueso permitir el síndrome metabólico. Obviamente se incrementa o se estimula la resorción ósea de una manera profunda. Si echamos un poco al colesterol HDL, que nadie quisiera pensar que qué está haciendo en esta reunión el colesterol HDL, parece que regula la diferenciación de los osteoblastos. Y por este lado, de una manera mucho más conjunta y con otras disciplinas como pueden ser el riñón, etcétera, observen ustedes cómo de una u otra manera el hueso se afecta. Hay una afectación ósea en obesidad que venía siendo muy difícil de encontrar y oscuramente relacionada, y es si existe o no existe los mismos cambios vasculares que sufre un obeso en áreas corporales distintas al hueso, si existen o no en el hueso.
Esta es otra diapositiva en el mismo sentido, pero ya relacionada con un niño o con un individuo que tiene mucha más obesidad, extremada o llevada a las condiciones de grave resistencia a la insulina y, por qué no, de diabetes tipo 2 pediátrica. Y si ustedes miran todas y cada una de las vertientes, unas con factores por disminución, otras por elevación, de cualquier manera, observen que el resultado en este extremo del desarrollo de la obesidad es o lesiona la formación o incrementa la resorción y así sucesivamente. Entonces el punto de la pregunta que yo me hice era muy sencillo. ¿Hasta qué punto la constitución de la grasa de un ser humano termina siendo en la pediatría favorecedora de la estructura esquelética? ¿Hasta qué punto termina siendo lesiva? Todo parece suponer que mientras uno gane peso normal y no haga una acumulación del tejido en el aumento, o sea, en el perímetro de la cintura, la acumulación de grasa resulta beneficiosa para el hueso. Y precisamente, como estamos diciendo que la acumulación de grasa depende del tejido blanco adiposo, pues señalamos ahora rato a la leptina, que se las mostré como la precursora del descubrimiento. Aquí está, 1994, pero aparece otra con nombre muy afín a ustedes, que se llama osteopontina y que ha sido reconocida en otras áreas, por ejemplo, en odontología y en otras condiciones. También acompaña el desarrollo proinflamatorio del adipocito. Es decir, ustedes y yo tenemos un doble problema cuando el individuo está obeso. Uno, el patrón que haga la leptina de lesión, y otro, el patrón que haga la osteopontina de lesión. Entonces yo, en esta parte ya central o ya un poco hacia la finalización, me propuse mis propias observaciones. Debo confesar, yo le acepté al doctor Gil este reto porque yo no sabía mucho de esta realidad. Y yo dije, una buena manera de que esta realidad se vuelva concreta es que yo aprenda. Si yo no aprendo, pues ¿para qué voy a repetir una cosa que yo ya me sé? Pero no, evidentemente estas son mis observaciones. Primero, si yo considero que cualquiera de mis pacientes pediátricos está haciendo una evolución razonable en la consecución de la masa grasa acorde con la evolución puberal, yo creo que yo estoy enfrentando a un sujeto pediátrico que tiene un derecho a una masa ósea normal. O sea, aquí aparecen, por supuesto, en contra todos aquellos patrones de anti-obesidad, no, sino antidesarrollo, como la cultura light, la cultura de no tener grasa en las caderas, la cultura... No, el niño necesita grasa y de hecho necesita fundamentar la grasa. Pero cuando la grasa se pasa a la resistencia a la insulina, casi siempre por el perímetro abdominal la encontramos, ya la cosa cambia un poco y el niño entra en lesión esquelética. De aquí en adelante les voy a mostrar algunas cosas de interés. Por ejemplo, si se tratara solamente de medir entre sujetos no obesos y sujetos obesos, llamémoslo así, la sección cortical de un hueso, observen que el sujeto que tiene no obesidad tiene una sección cortical más cómoda, si lo quieren llamar así, que el sujeto obeso. Pero esto no va en contrasentido o esto no va contra natura, porque el sujeto que tiene más peso tiene que tener más carga mecánica y más con qué defender la carga mecánica del sobrepeso que tiene. Por eso, si se hacen secciones comparativas de tibia o de radio, ajustados a ramos como edad, género y todo esto, pues por supuesto los pacientes que tienen más peso tienen más diámetro y este peso es un peso probablemente en principio favorecedor, después se convierte en principio deteriorante. Leptina y adiponectina, más fácil decir leptina para considerar a la principal adipoquina del tejido blanco adiposo como un componente proinflamatorio y que no solamente tiene que ver con el tejido en periférico, sino que observen adipocitos en médula ósea y osteoblastos, regula in vitro la proliferación y la diferenciación de osteoblastos y osteoclastos. Aquí me di cuenta de que todo lo que había yo pensado y hablado de la leptina como hormona desde el punto de vista de la grasa terminaba siendo transportada a algunos conceptos a la médula ósea y no siempre con un deterioro. Es la adipoquina más estudiada en el metabolismo óseo, siquiera que no estoy hablando de leptina desde
cuán gordo eres, sino vamos a decir leptina en el hueso, adipoquina más estudiada en el metabolismo óseo, tiene receptores que se expresan en osteoblastos y condrocitos, y su papel permite aumento de la proliferación y diferenciación de osteoblastos y condrocitos, regulando también osteoclastos. O sea, la leptina tiene un efecto combinado sobre la formación y resorción de los huesos, aumentando la masa esquelética. Dicho en palabras más sencillas, tú tienes que permitir que durante el desarrollo de la pubertad el niño tenga una masa específica de peso y que esa masa específica de peso tenga grasa para que los efectos de las hormonas en el patrón de no obesidad sean benefactores y no lesivos. Pero cuando yo me traslado a la condición de síndrome metabólico y monto el paciente en una esteatosis hepática, que es esta sigla traduce hígado no alcohólico o esteatosis hepática, ¿qué pasa? Este es un extremo de la condición, es un hígado graso. Esta esteatosis hepática tiene un gran componente inflamatorio, es una gran enfermedad como tal, con incluso manifestaciones sistémicas, y observen que la densidad mineral ósea empieza a sentirse mal, empieza a deteriorarse con profundidad. Entonces la clave está obviamente en no permitir que la obesidad se exprese, que se exprese la grasa para la constitución del esqueleto, pero que no se exprese la obesidad. Y en esta condición en donde se hace un buen trabajo hormonal, aquí tenemos hormona de crecimiento, somatomedina, glucocorticoides y función tiroidea, en este gran trabajo hormonal sobre la placa de crecimiento, pues todos estamos de acuerdo que es muy correcto hablar de que las hormonas inciden sobre la placa, pero el punto está en decirles qué pasa con el condicionamiento vascular de la placa de crecimiento. En este corte, que es un corte realizado a niños que tienen deslizamientos epifisiarios, se ha encontrado que en el campo del sobrepeso, los niños que tienen deslizamiento epifisiario por esta causa tienen patrones vasculares tan alterados como los patrones vasculares alterados de otros tejidos en obesidad. Es decir, si estábamos hablando de obesidad por razones de cuánto pesa y cuánto mide un niño, ahora tenemos que decir que un síndrome metabólico se transporta a la anatomía y a la fisiopatología de un daño sobre la vasculatura en la placa de crecimiento. Y si revisamos entonces el porcentaje o los grupos de porcentajes de pacientes contra control que aparecen aquí, en cada uno de los eventos vasculares, qué terreno tan interesante, observen ustedes cómo en ciertos grupos, hablando del deslizamiento epifisiario y hablando de la tibia vara, cambian los componentes vasculares y cambia la relación contra individuos controles cuando se habla de deslizamientos epifisiarios de un sujeto afectado de obesidad a un sujeto no afectado de obesidad. Me toca decirles entonces que encontré, porque vuelvo y digo, esto no fue ni era conocido directamente para mí, encontré que existe una razón vascular del trabajo de ustedes en ciertos momentos del esqueleto del niño enfermo cuando tiene obesidad. Aquí entonces, deslizamientos epifisiarios, esto lo conocen muy bien, relacionados con obesidad, y miren ustedes esta afirmación tan categórica. Es la hipertensión arterial, que es un componente del síndrome metabólico, suficientemente para hablar de cambios sobre la fisis similares a los cambios que genera la hipertensión arterial sobre el campo de la obesidad en general. Todo parece decir que trasladamos una enfermedad metabólica medible con un metro a través de la cintura de un sujeto, la hemos trasladado a una enfermedad vascular esquelética. Eso me parece muy importante, o me pareció muy importante. De esa manera, entonces, y citando varios representativos de la literatura, yo puedo ir resumiendo y puedo ir cerrando con esto lentamente. Ustedes como ortopedistas tienen el derecho a pensar que existe o no existe mayor complejidad en el tipo de fractura y en su tratamiento cuando el paciente es obeso. Sí, la respuesta apoyada por la literatura es que tienen al frente más fallas de tratamiento y mayor experiencia de complicaciones y de ciertos errores del manejo que ustedes seguramente conocen muy bien.
Si también podemos preguntarle a otras áreas como la rodilla si existe o no compromiso importante. Sí, señor, los cambios posturales de arquitectura de la rodilla es mucho más común cuando se trata de pacientes que tienen obesidad que cuando no hay obesidad. Si se trata la pregunta de patologías específicas como osteocondritis disecante, no cabe duda, bien respaldada con la literatura. Y así sucesivamente, pero me encontré esta imagen que se las quiero compartir porque en esta imagen hay una información que se puede definir como paradójica. Si usted revisa, o si la imagen nos deja revisar el porcentaje de complicaciones, que son las barras oscuras, contra las no complicaciones relacionadas con el índice de masa corporal de un sujeto, observen, señores, que existe una dificultad técnica en la información de la barra número 3 y la barra 4, como si se disparara un fenómeno en donde las condiciones de complicación que venían en increciendo de pronto se estabilizan y luego vuelven y aumentan. Yo lo que entiendo es que hasta un cierto modelo de índice de masa corporal, tanto las complicaciones como las no complicaciones parecen ser parte de un quehacer normal. Y de ahí en adelante, si revisamos las dos barras de la derecha, las complicaciones son mayores. Como si tuviéramos ese efecto de la última gota de agua que llena la copa y derrama mucho del líquido. Todo parece suponer que es igual aquí. No podía dejar de no recordarles, caballeros, a Prader-Willi, nuestro queridísimo Prader-Willi por defecto en el cromosoma 15, pero aquí lo debemos ver como una nosología independiente. Y si nos hacemos la pregunta de cuánto le cuesta a un Prader-Willi vivir bien, o vivir derecho, o vivir sin molestias en los pies, debo confesar que el pobre Prader-Willi es un sujeto muy enfermo. Cifosis, deformidades de alineación de extremidades, escoliosis. Creo que ustedes y yo tenemos algún manejo y algún bagaje en Prader-Willi. Esto como una situación más bien puntual o más bien al azar. Y finalmente me hice la última pregunta. Pues yo no soy médico de urgencia, yo soy un endocrinólogo, trabajo fundamentalmente con niños de esta naturaleza, pero yo sí quería saber, yo personal, qué pasa en trauma y obesidad para ustedes. Y sí, muy importante. Son 3 o 4 diapositivas muy sencillas y es, ¿cuál es la probabilidad de que un niño obeso versus un niño no obeso tenga o no tenga mayor o menor injuria en zonas muy especiales? Observen esto, las que tengo señaladas en rojo, injuria en el tórax, fractura de las extremidades y mortalidad son superiores en relación a los niños no obesos. Obvio, las complicaciones deben ser muchas, pueden ser hipertensos, pueden ser diabéticos, pueden tener dificultad respiratoria, pueden tener apneas, pero conclusión número 1, en una mirada directa al trauma, la oportunidad de complicaciones derivadas del trauma per se son mayores en los obesos. 2, esta imagen que está en ese artículo referenciado, si la intensidad de la lesión esquelética podía ser sí o no mayor en obesos no obesos. Observen ustedes que esta imagen es, yo no sé mucha ortopedia, me excusan, pero esta imagen parece ser supremamente más grave que esta imagen que está a este lado. Por lo tanto, las condiciones de lo que resulta del trauma esquelético directo parecen ser supremamente más graves en individuos obesos que en individuos no obesos. Y en una tabla como esta se hace la misma secuencia estadística. Hay posibilidades de que todo resulte mucho más grave en sujetos obesos que en sujetos no obesos, especialmente, muy especialmente, señores, la mortalidad. Y por último, entonces, si sí o no somos capaces de decir, somos prudentemente capaces de seleccionar qué parte del hueso se afecta más cuando el sujeto tiene trauma y es obeso o no obeso. Esta imagen que más o menos comparte la estructura metafisiaria, la comparte con proporciones iguales, pero al ir a cambiar de patrón, la estructura epifisiaria es mucho más lesionable en un obeso que en un individuo no obeso. Entonces, señores, yo termino diciendo con esta diapositiva lo que terminé preguntándome al principio.
Y es una sola muy sencilla, una sola cosa muy sencilla. Ustedes y yo vamos o no vamos a manejar el mismo idioma. No cabe duda que sí. Miren el titular. El tejido adiposo del hueso, el eje del tejido adiposo en la obesidad, ¿somos o no somos afines? Somos afines. Si usted mira esto en esta mecánica, pues usted se autorretroalimenta. Esa es muy de ustedes, pero si yo la miro en esta, yo me autorretroalimento. Pero todo parece suponer que entre la obesidad y el hueso hay un eje endocrinológico a desarrollar. Al menos les cité leptina, osteopontina y les pude dar algunos datos de la fisiología del hueso que conocen mejor ustedes. Pero me parece interesante haber hecho esta revisión porque evidentemente sabía muy poquito y evidentemente la endocrinología se introyecta al tejido esquelético. Muchas gracias, muy amables. Venga, siga ahí. Doctor Alfaro, muchísimas gracias. Volvamos aquí a la pantalla. Ha sido muy aleccionador, sí, y es un llamado de atención para todo este público. Y dentro del público había muchos ortopedistas infantiles de toda Latinoamérica y también muchos pediatras que fueron invitados a través de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Y es un llamado de atención porque cada vez que nos llega un niño con un lleno valgo y tiene obesidad y nosotros nos centramos solo en el valgo, solo en el pie plano, solo en el blount o en el deslizamiento, pero tenemos que prestarle mucha atención a que ese niño es obeso y que se nos va, que tiene otras implicaciones diferentes a los demás niños. Muchísimas gracias, doctor Alfaro, por la presentación. Ha sido muy buena y muy provechosa. Hay una pregunta del público. Nos pregunta Mónica Solórzano, si se conocen cifras o de qué porcentaje graso es saludable. Gracias, Mónica. Buenas noches. Nosotros en pediatría, para poder definir obesidad o no, nosotros utilizamos el índice de masa corporal. Esa definición es solamente clasificatoria, o sea, o estás con sobrepeso o estás con obesidad según manejes las tablas del índice de masa con relación a la edad del niño. Pero tu pregunta va dirigida a cómo pudiéramos saber la distribución de la grasa. Realmente, sí hay estudios, yo no soy muy profundo en eso, pero el campo de los nutricionistas sí saben cómo debe ser la distribución entre masa magra y masa grasa para un niño, en especial si el niño es activo en X deporte, si el niño hace natación es una cosa, si el niño hace deporte aeróbico es otra cosa, pero eso se traduciría con la composición, con la determinación de la composición corporal a través de modelos físico-químicos o de modelos de auxología para poder decir, este niño tiene una grasa adecuada de acuerdo a su condición, a su biotipo, a su raza y a su ejercicio. Si hay más preguntas del público, por el chat las pueden hacer. Quería preguntarle, pues mandar a un niño a hacer dieta es muy difícil, ¿no? O bajar de peso, pues es complicado. Muchas veces les dice uno, mantenga un peso estable, pero creo yo que lo que debemos de hacer énfasis es mandar a estos niños a moverse, a hacer ejercicio, a ejercitarse, porque hoy en día estos muchachos están totalmente pegados a las pantallas, quietos, sedentarios, y comparados con los años 70, tenemos 3 veces más obesidad. Y los deslizamientos epifisiarios de los 70 a hoy también han ido aumentando. Ambas cosas es una forma indirecta de ver que ambas cosas van de la mano y van en aumento, sobre todo con estas nuevas tecnologías que tenemos estos muchachos tan sedentarios y tan quietos. Entonces no sé si se le hace más énfasis al ejercicio o a una dieta o ambas. Yo considero que
mandar un niño a que sea disecado a través de una dieta es un problema. Y siempre lo he dicho de una manera directa, estamos trabajando con un órgano en formación. Formación a todo nivel. El niño necesita grasa para la esteroidogénesis de las hormonas sexuales. El niño necesita grasa para todo el tejido adiposo del sistema nervioso central. Acabamos de ver que el niño necesita grasa para el tejido esquelético. ¿Cuál es el problema? El problema es que cambiamos de hábitos, lo que usted acaba de advertir. Nosotros teníamos en la primaria tarde deportiva y era 4 horas a lo que usted quisiera y como quisiera. Y en realidad nosotros tuvimos una salud biológica mejor que la que tienen ahora. Entonces puede convertirse en muy peligroso, una muy mala indicación nutricional, pero es mucho más peligroso el sedentarismo. Y el sedentarismo va de la mano con los factores de dependencia de pantallas y con el factor aprensivo. El individuo que es sedentario puede tener menos espacio de recreación, mucho menos lúdica, y es un sujeto que depende demasiado de cosas fáciles. Snacks, todo el mundo compra por 35 centavos de dólar un snack. Todo el mundo lo puede hacer. A nosotros no nos tocó eso en nuestra época. Entonces aquí hay que combinar un patrón nutricional muy bien hecho, pero una actividad física, ojalá al aire libre, más dispersión, mucho más trabajo de campo, para que el niño tenga su pleno desarrollo. Pregunta del doctor Bernardo Ledesma y después seguimos con las del chat. Muy adecuado lo que se ha dicho sobre el sedentarismo y sobre la dificultad de la dieta del niño. Pero últimamente me ha llamado la atención que el Ministerio de Salud y en los colegios ya de por sí, sin necesidad de que tengan la orden del Ministerio de Salud, están alejando las bebidas azucaradas. Hay colegios que ya prohibieron tener gaseosas o bebidas que tengan azúcar. ¿Qué tal ese concepto? Ese concepto es, además de muy bueno, es un concepto muy político, porque el componente azucarado que tienen los jugos industrializados es muy alto. Y la accesibilidad a eso es muy fácil. Entonces, una política, y muy aquí en Antioquia ha sido, es vamos a tratar de que el sujeto, el niño, el colegio, el área social del colegio, no permita tanta facilidad al acceso a bebidas endulzantes. Se genera una grave polémica con la industria económica de las bebidas carbonatadas, porque ese es un recurso importante. Pero no cabe duda, el acceso a bebidas carbonatadas de bajo costo está implicado en obesidad, súper implicado. Pregunta el doctor, Gary desde Costa Rica. Si hay alguna relación con la acantosis nigricans en pliegues de piel, con insulinoresistencia y su relación con el hueso. Muchas gracias, doctor Daniel Garay. Sí, es directa. Nosotros, cuando no tenemos recursos económicos para medir la resistencia a la insulina, midiendo insulina y glucosa para hacer una fórmula que usted conoce, que es el OMA, nosotros cogemos una cinta métrica, medimos el perímetro abdominal y ahí mismo vamos y miramos el cuello. La relación es supremamente directa con la resistencia a la insulina, no tanto con la leptina, pero sí con la resistencia a la insulina por la homología que tiene la molécula de somatomedina con el receptor de la insulina. Ambas, tanto el receptor de la insulina como la somatomedina, pueden interactuar por cruce. Y la acantosis nigricans es el resultado de la modificación del fibroblasto de la piel inducido por somatomedina, que es directamente responsable del desarrollo de la misma. Así que es directa la relación. Y la pregunta del doctor Raúl Juárez. Hola, por la hipertensión subclínica, ¿cómo lo define en niños obesos? ¿Cuándo sugiere consulta con cardiólogo? La hipertensión subclínica es un tema difícil porque el niño a veces no registra todos los signos y síntomas que queremos. Entonces yo propondría más fácil, en tanto el niño se esté saliendo de un índice de masa corporal hacia condiciones donde la obesidad sea muy alta,
es decir, índices de masa corporal por encima de 2 desvíos estándar, ese niño debe tener consecuentemente una toma de medición de presión arterial para intentar buscar la relación. Uno de los parámetros importantes que se incluyen en el síndrome metabólico es las características de la presión arterial. Entonces, a mí me parece que antes de que llegue a síndrome metabólico, cuando se corre el índice de masa corporal por encima de 2 o 3 desvíos estándar, debe hacerse cotidiano el uso de la búsqueda de hipertensión arterial. Bueno, muchísimas gracias, doctor Juan Manuel Alfaro. Ha sido un placer y los esperamos en el próximo webinar. En 2 meses tendremos el siguiente evento, ya les estaré avisando con tiempo. Y damos por terminado esta charla. Espero que haya sido de mucho provecho para todos. Muchas gracias.